las Escrituras y quiero que me acompañen a libro de Mateo, capítulo 27. Vamos a leer unos versículos desde el 32 hasta el 44. Amén. Bendito sea el Señor. Voy a leer un verso yo y otro ustedes, y la palabra de Dios la leemos honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Dice la Escritura: cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de calavera, Le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos hechos suerte, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados le guardaban allí. Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: Este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban en la cabeza. Y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: A otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confío en Dios, líbrele ahora si quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Bueno, bendito sea el Creador, el Dios del cielo y de la tierra, el que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, dice, sino que tenga vida eterna, ¿verdad? Podemos ver claramente la narración que está haciendo Mateo en este pasaje maravilloso. Dice que cuando salían hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este, dice, le obligaron a que llevase la cruz. Podemos ver que a este varón lo encontraron y le obligaron a llevar la cruz. A usted y a mí no nos han obligado a llevar la cruz. Jesús nos llamó y nos dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Qué difícil es poder hacer cosas por obligación, ¿verdad? Pero nosotros no estamos aquí por obligación, no estamos cargando nuestra cruz cada día como Él nos mandó, que cada día debemos de tomar nuestra cruz. Aquí podemos ver este hombre obligado, pero nosotros no estamos obligados, sino por el amor que hemos recibido por este que va camino, esta narrativa que está caminando hacia la cruz del Calvario. Dice: y obligaron a este que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, no era un lugar bonito, no era un lugar hermoso, era un lugar donde se iba a sacrificar, donde iba a haber muerte, donde iba a haber derramamiento de sangre, porque ya iba derramando sangre por los latigazos, por los golpes, por todo lo que estaba padeciendo. Entonces podemos ver el padecimiento que está pasando. Él va caminando y de ahí dice: y le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, dice, no quiso. Podemos ver que esto era algo como un sedante para que mitigara el dolor, pero él no quiso mitigar su dolor. Él quiso ir y no quiso sentir todo el dolor. Él no quiso desviarse del propósito el cual había sido llamado él. Así nosotros no podemos
desviarnos. Debemos de venir, tomar nuestra cruz cada día. ¿Va a doler, sí o no? ¿Qué representa la cruz? La cruz representa morir a nosotros mismos. Va a doler. No debemos nosotros buscar maneras fáciles. No debemos de buscar atajos. Debemos de caminar por el camino, aunque sea doloroso. Aunque nos duela, pero debemos de enfocarnos a dónde vamos. Él iba enfocado a lo que iba. Él sabía a lo que iba y él no quiso. Probó porque pensó que era agua, pero cuando lo probó dijo, supo que era vinagre con hiel. Cuando le hubieron crucificado, dice, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. La burla. Se van a burlar de usted, van a decir, tú que hacías milagros, tú que te creías el Hijo de Dios, tú que eres el Hijo de Dios también. Eso van a decir. Si con el árbol verde, dijo él en otro evangelio, dijo, si con el árbol verde están haciendo estas cosas, ¿qué no harán con ustedes? ¿Qué no harán con las ramas? ¿Qué no harán con el árbol seco? Que somos nosotros, esas ramas. ¿Qué no van a hacer con nosotros? Si a él lo odiaron, si a él lo trataron como cualquier criminal, ¿cómo no nos van a tratar a nosotros si nosotros seguimos sus pasos? Si nosotros nos negamos a hacer lo que el mundo quiere que nosotros hagamos, o lo que la carne quiere, ¿verdad? La carne quiere hacer las cosas que le agrada a ella, pero nosotros debemos de morir. ¿Por qué? Con Cristo, dice la palabra, estamos juntamente crucificados. Es algo real. Es algo real que no vemos, pero si lo creemos, vamos a vivir como tal. Vamos a hacer morir lo terrenal en nuestras vidas. Con Cristo estamos juntamente crucificados. Amén. Los pecados están crucificados juntamente con Cristo. Por eso Pablo dice, pecaremos, viviremos pecando, continuaremos pecando porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. En ninguna manera. Porque los que hemos muerto, ¿cómo viviremos aún en el pecado? Hemos creído, los que hemos creído, ¿cómo vamos a seguir viviendo en lo mismo? ¿Cómo vamos a seguir practicando las mismas prácticas que hacíamos cuando estábamos atados al pecado? Cuando el pecado nos gobernaba, cuando el pecado hacía con nosotros lo que él quería. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí sus vestidos, sobre mi ropa echaron suerte. Una profecía cumpliéndose aquí. Y así se cumpliría también lo que Jesús dijo. Serán perseguidos, serán odiados, serán desechados por causa. Y esto causa Cristo. ¿Esto es lo que causa Cristo? Y sentados le guardaban allí, estaban cuidándole que no se fuera, pero él no se iba a ir. Si él hubiera querido irse desde el momento que llegaron los soldados y la tropa allí, él dijo, si yo quisiera, Pedrito, yo ahorita oro y hago que desciendan, que me envíen 12 legiones de ángeles. Estaban cuidándole allí. Pero él no se iba a ir porque él sabía a lo que venía. A mí nadie me quita la vida, sino yo mismo la pongo y la vuelvo a tomar. Él dio la vida para rescatarnos a nosotros. ¿Cómo respondemos a eso? ¿Respondemos con indiferencia, siguiendo viviendo en pecado? ¿O respondemos con amor, apartándonos del pecado? Esto se hace por amor. Por amor Él vino. Por amor Él se entregó. Nadie lo obligó. Él, de su propia voluntad, dio su vida por usted y por mí. Ahora, ¿cómo respondemos? ¿Cómo vamos a responder? Y pusieron sobre su cabeza, dice, su causa escrita. Este es Jesús, el Rey de los judíos. Y asimismo tratarán a sus seguidores. Asimismo nos tratarán a usted y a mí si nosotros hemos muerto con Cristo.
burlándose, burlarán, este santo, este se cree santo, este que se cree perfecto, este, van a decir muchas cosas. Mire, en tipo de burla están diciéndole, y este es el rey de los judíos, ¿sí o no? Esa era una burla que estaban haciéndose. Él nunca dijo que era el rey, ¿verdad? Nunca mencionó que era el rey, pero ellos son de burla, hasta un rótulo le hicieron. Así nos van a poner apodos a nosotros. Los aleluyas, los santurrones, ¿sí o no? Así van a hacer con nosotros. Pero nosotros debemos estar confiados que todo nos ayuda para bien. Entonces crucificaron con él 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Él vino a morir por gente mala. Él vino a morir por malvados. Él no vino a morir por buenos. ¿Cómo vamos a responder nosotros? ¿Cómo vamos a responder a él? ¿Vamos a responder como respondió uno de los malos o como respondió el otro de los malos? ¿Cómo respondió el que estaba a su lado derecha? ¿Y cómo responde el que está a su lado izquierda? Ninguno de los dos son buenos y eso nos representan a nosotros. ¿Con cuál se identifica? ¿Con cuál ladrón nos identificamos? ¿Cuál de los dos somos nosotros? ¿Cómo vamos a responder? ¿Vamos a responder como respondió el de la derecha o vamos a responder como el que estaba en la izquierda? Muchos están respondiendo conforme al que está muriendo junto con él en la izquierda. Nosotros hay que responder conforme al que está muriendo a la derecha. ¿Qué le dice? Señor, ahí se arrepiente. Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Qué le dijo el rey? ¿Qué le dijo Cristo? Te aseguro que hoy mismo. Y el otro que le decía, si eres hijo de Dios, bájate de esa cruz y también bájanos a nosotros. Y así mismo están tratándolo muchos. ¿Cómo se trata de esa manera? Diciendo que Cristo ha muerto por ellos y siguen viviendo en el pecado. Lo están injuriando, ¿sí o no? Lo injurian. Es una injuria. Como dice la palabra, crucificándolo para sí mismo, ¿verdad? Al Hijo de Dios y llevándolo otra vez a vituperio. Y los que pasaban por ahí también le injuriaban y meneaban la cabeza. ¿Por qué meneaban la cabeza estos? Porque habían visto sus milagros, porque habían visto los enfermos ser sanados, los paralíticos ser levantados. Y por eso, y diciendo, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, y allí mismo el templo está siendo derribado. Porque él no hablaba de las 4 paredes, él no hablaba de aquellos edificios, él hablaba del templo de su cuerpo. Él hablaba de ese cuerpo y por eso Pablo nos dice, apártense, huyan de la fornicación, porque no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿Sí o no? Huyan. ¿Qué significa? Salir corriendo como lo hizo José. Hay que huir de esos pecados. De ahí le dice, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios. Desciende de la cruz. Es lo que le decían. Pero él estaba su mirada puesta en la finalidad de aquello por lo cual había venido. Hasta que dijera, consumado es. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. ¿Por quién es odiado usted ahora? ¿Quién es el que habla mal de usted?
¿El impío o el religioso? ¿Sí o no? ¿Por quiénes es rechazado usted? ¿Por los que dicen que conocen a Dios o aquellos que no conocen a Dios? Aquí podemos ver claramente quiénes son los que odian la verdad. Los que quieren seguir en una mentira. Los que quieren salvarse por sus propios méritos. Los que piensan que son perfectos santos. Por eso Él no vino por los perfectos, ¿verdad? Él vino por los malones, ¿verdad? Por los ladrones y por todo aquel malvado. Si usted se identifica, pues identifíquese con el ladrón que le dijo, acuérdate de mí. Eso representa el ladrón. Los dos ladrones. No hay quien haga lo bueno. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cómo estaban esos? ¿Qué camino llevaban? Ambos iban para el infierno. Pero uno alcanzó la gracia y la misericordia de Dios. ¿Por qué? Acuérdate de mí. Este dijo lo que dijo aquel. Ten piedad de mí, que soy un pecador. En otras palabras, ¿verdad? Ayúdame. Ayúdame en mi incredulidad, como dijo el otro, ¿verdad? Entonces, ¿cómo respondemos nosotros? ¿Con indiferencia? Si ¿seguimos viviendo en el pecado o abandonamos el pecado por esa gracia que ha sido derramada en la cruz del Calvario? ¿O seguimos haciendo como el religioso? ¿Seguimos pensando como los de la religión? Tengo que hacer, que lo que hago es suficiente. No, lo que usted hace no sirve. ¿Por qué? Porque la obra ha sido terminada ya en la cruz del Calvario. La obra ya está perfectamente culminada. Él hizo la perfecta obra que agradaba al Padre. El derramamiento de sangre, porque si no hay derramamiento de sangre, no hay perdón de los pecados, como dice Hebreos. Lo que nosotros hacemos, si usted lo hace con el pensamiento de que eso le sirve para entrar al cielo, está equivocado, está perdido. Arrepiéntase. Hay que arrepentirse. Porque lo que usted hace no puede añadir a lo que Jesucristo ya hizo por nosotros. Rey, si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en Él. Señor, le dicen algunos, si me ayudas en esto, yo creo en ti. ¿Ha visto esta clase de personas también? Si me sanas, yo creo en ti y te sirvo, ¿sí o no? Siempre ponen cosas, ¿para qué? Para para poder creer según ellos. Pero aún si esas cosas acontecieran, no creerían tampoco. Por eso, ¿qué le dijo al rico y cuando estaba en narrando el rico y Lázaro? ¿Qué le dijo? Allá tienen a los profetas que les prediquen, ¿verdad? Si aún uno de entre los muertos se levanta, no van a creer. ¿Por qué? Porque aman el pecado. Quieren vivir en el pecado. Aman tanto el pecado que rechazan la verdad. No quieren la verdad. No vienen a la verdad para que sus obras no sean expuestas a la luz. Confío en Dios, dice. Líbrele ahora, si le quiere. Porque ha dicho, soy hijo de Dios. Y así van a decir nosotros, está enfermo, mira. ¿Sí o no? Tiene una enfermedad, mira, ha pecado contra Dios. Una enfermedad no significa que un siervo de Dios haya pecado contra Dios. Significa que Dios se va a glorificar en la enfermedad y en todo lo que Él permite en sus siervos. ¿Se glorificó en Job o no? ¿Sí o no? Sí. Lo mismo le injuriaban también
los ladrones que estaban crucificados con él. Pero uno alcanzó misericordia, uno alcanzó gracia. Entonces nosotros, ¿con cuál nos identificamos? Dos ladrones no hay ninguno bueno, hay dos. Pero uno alcanza misericordia. Entonces, nosotros nos identificamos con aquel que, si ese varón se hubiera bajado de la cruz, ¿usted cree que hubiera seguido su vida de pecado? No. Ese varón hubiera hecho todo lo que un siervo de Dios hace, agradecido por el rescate. Así nosotros, muertos en delitos y pecados, pero resucitados con Cristo. ¿Por qué cree que le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso? Hoy tienes vida ya, estás con vida. Porque el que cree en Cristo, el que muere en Cristo, aunque esté muerto, vivirá. Así que, bendito sea.